¿Cómo estamos hoy por la mañana, siervos maduros y respetables? Unos se ríen, otros lo toman como debiera ser en verdad. ¿Cuántos de nosotros venimos de un hogar no cristiano? Ya. Sin embargo, con el correr de sus vidas, algunos unas carreras más largas, otras carreras más cortas, han escuchado algunas historias de héroes en la Biblia. Estamos familiarizados entonces con algunas historias particulares, como por ejemplo Elías, como por ejemplo Aarón, y quizás algunos un poco más principales. Desde pequeños entonces pensamos en que los siervos del Señor son obras terminadas. Vemos la estatura, por ejemplo, de varones como Esteban, que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo y de hecho lo hicieron, al mismo Pablo o a otros tantos personajes bíblicos que realmente al contemplar la hazaña que hicieron, uno se admira. Pero no siempre somos conscientes del proceso que esas personas tuvieron que pasar. Siempre vemos a un Elías haciendo descender fuego del cielo, pero no nos acordamos mucho de ese Elías que estaba escondido en las cuevas, sufriendo, queriendo morir. ¿Y eso por qué? Porque nos concentramos muchas veces en esto, en las historias más llamativas, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, a un José vendido por sus hermanos, que huye desnudo. Es llamativo eso porque se le entregó una túnica de mangas cortas para cubrirse, pero sin embargo él se despojó de sus vestiduras para huir desnudo. ¿Para qué? Para proteger su integridad, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, por ejemplo, abriendo el Mar Rojo? ¿Se acuerdan de David, por ejemplo, haciendo la gran hazaña de matar a un gigante cuando nadie se había atrevido a hacerlo? De hecho, usando paradójicamente y también muy llamativamente, queriendo el rey ponerle su propia armadura, él dijo, no, con mis herramientas, mi onda y las piedras con las que estoy acostumbrado a luchar, con las que estoy acostumbrado a batallar. Pero ¿qué tienen en común estos tres personajes, estas tres personas, estos tres héroes de la fe que aparecen de hecho en el panteón de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11? ¿Algún hilo que conecte a estos tres personajes? Los tres en algún momento de su vida fueron pastores. Los tres en algún momento de su vida cuidaron el rebaño, ya sea de su papá, ya sea de su suegro o ya sea de su familia, como en el caso de David. Tenemos un pastor en José que alimentó. Tenemos en Moisés un pastor que liberó. Y tenemos en David un pastor que gobernó. Tenemos esos tres aspectos también en la figura de Cristo, en lo importante que es Cristo y en los tipos que el Antiguo Testamento fue levantando con personas comunes y corrientes para presentarnos cómo iba a ser este Mesías prometido, cómo iba a ser este Salvador, cómo iba a ser este Señor Jesucristo que iba a alimentar a las personas, que las iba a rescatar de su propio pecado y reconectarnos nuevamente con el Señor, y que iba también a reinar. Vino como Mesías sufriente, pero vendrá como Mesías reinante. Y nosotros nos emocionamos, escuchamos esta historia y decimos, wow, qué maravilloso es poder, me imagino haber estado en el tiempo de Elías, por ejemplo, y ver esas maravillas, esas cosas, esos milagros, o haber presenciado de primera mano las plagas de Egipto, por ejemplo. Ahí sí creería. Sin embargo, no siempre es de esa manera. Nos concentramos en Moisés, por ejemplo, y vemos eso. Vemos, claro, a alguien que ya en cierta medida cumplió su gran cometido. Recordemos el nombre de Moisés, ¿qué significaba? Rescatado de las aguas, salvado de las aguas. Y eso es literalmente una poesía visual
de lo que era Moisés para su tiempo. Recordamos esto, nos maravillamos, nos asombramos. ¿Cuántos vieron la película Moisés de los años 70, 80? Un clásico, ¿cierto? Pero no nos concentramos en esto. De repente dejamos pasar estas historias que son más tristes, que no son motivadoras, que no son... ¿Qué aplicación puedo tener yo de la huida de Moisés a Egipto? De Egipto, quiero decir. ¿Qué puede servir esto a mi vida espiritual? Claro, eso no nos motiva. Básicamente lo que hace es hundirnos un poco más en nuestras propias miserias que vivimos diariamente. Porque vivimos miserias diariamente. Sin embargo, en nuestras aflicciones el Señor está con nosotros. Y eso lo tenemos que tener súper claro. Y los propósitos de Dios son mucho más grandes que lo que nosotros podamos ver con nuestra vista muy corta. Nos cambiamos de lente para poder ver un poco más allá, pero aún así no alcanzamos. Moisés, de 40 años, vio una injusticia, tomó la ley por mano propia y finalmente al ser descubierto tuvo que arrancar. ¿Se imaginan a Moisés en ese momento liderando una revuelta en el medio de Egipto? La masacre que hubiese sido para los hebreos. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vemos los pasajes que Pablo nos escribió con tanto amor acerca de los neófitos, por ejemplo. Un Moisés asustado, un Moisés escapando, corriendo hacia un refugio que normalmente no es un refugio. El desierto no es refugio, normalmente es la escuela que vivieron muchos hombres de la fe, muchos hombres cristianos que vivieron. De hecho, el mismo Jesús fue al desierto para prepararse antes de iniciar su ministerio público. Y el mismo Jesús vivió 30 años en privado, lo que mostró los 3 años en público. ¿Qué quiero decir? Que antes de que abramos siquiera nuestras Biblias en el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, tenemos que tener antecedentes de lo que el Señor ha hecho en la vida de los héroes de la fe, pero también en nuestras propias vidas. Digamos. Esto es culmine, yo creo. El hombre que hablaba con Dios cara a cara y que Dios le revelaba, digamos cara a cara en sentido figurado, nadie puede ver a Dios y quedar con vida, eso lo entendemos, sino que es una figura metafórica. Él hablaba con Dios y le entregó su ley y le entregó sus mandamientos y le enseñó básicamente la constitución de cómo debía ser el pueblo de Israel. Pero él no entró siquiera a ese pueblo, a esa tierra prometida. Pero sí preparó a una persona para que también le sucediera en el lugar. Y esa persona era una persona que preparó básicamente durante toda su vida. Nos vemos a un Josué, por ejemplo, liderando las primeras batallas. Los vemos sosteniendo a Moisés cuando bajaba del monte Oreb, por ejemplo, de estar con el Señor, asistiéndole, guiándole, ayudándole. Un siervo, básicamente. Sin embargo, el Señor ya estaba preparando en lo secreto a Josué para que él finalmente sea el conquistador de la tierra prometida y el que también finalmente reparta las tierras a las 12 tribus de Israel. Pero volvamos a Primera de Timoteo. Porque a través de esta carta hemos visto varias instrucciones del Señor por boca o por mano del apóstol Pablo a Timoteo, pero también a toda la iglesia de Éfeso, y eso lo tenemos que también tener claro. Si quisiéramos ser imaginativos o creativos, podríamos decirle a la primera carta de Timoteo la segunda epístola a los Efesios, porque básicamente estaba dirigida a la misma congregación, solamente que el que estaba liderando esa congregación era Timoteo. Por lo tanto, se llama Primera de Timoteo. Pero los conceptos son bastante similares. En Efesios, el Señor le muestra a la iglesia, por medio de Pablo, por supuesto, que somos un cuerpo, que somos una iglesia, que somos rescatados, que somos salvos por gracia. Eso es
lo que le enseña Pablo a la iglesia de Éfeso. Y posteriormente, cuando le escribe a Timoteo, ya le empieza a marcar las reglas de juego de cómo comportarse en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, en esta casa de Dios. Y nos presenta, en las últimas predicaciones hemos escuchado, tanto por boca de nuestro hermano Jaime como también del pastor Marcelo, requisitos para los líderes, para los ancianos. Y tenemos una lista de 14 características que si uno quisiera ser honesto consigo mismo, que nunca lo es, quiero decir, quiero confesarlo, que uno siempre se valora un poco más de lo que en realidad somos cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir a sí mismo, yo soy sobrio? Yo no, por ejemplo. ¿Quién puede decirse a sí mismo que es prudente? ¿O que es amable? ¿O que es apto para enseñar? Ninguno de nosotros puede decirse eso a uno mismo. Básicamente, los demás van a decir si yo soy apto para enseñar o no. ¿Por qué? Porque los demás primero van a aprender y en segundo van a poder aplicar también las enseñanzas que eventualmente yo pudiera dar. ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie dice yo no soy dado al vino. Claro, yo no tomo. Soy abstemio completamente. Pero quizás hay otros vicios, que a eso se refiere también. Cuando dice ser sobrio, normalmente van emparejados con eso de no dado al vino, no un ebrio. ¿Qué quiero decir con eso? Que quizás en nuestros corazones hay otras semillas de vicio, hay otras TOC, le decimos ahora, que nos perturban, que nos quitan la paz, que nos desvían de lo importante, de lo principal. Que gobierne bien su casa, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros gobernamos bien nuestra casa en nuestra propia opinión? Todos los padres de familia somos los espectaculares de acuerdo a nuestra propia visión, ¿cierto? Y aquí nos sentimos confrontados, hermano. Aquí nos decimos, yo no pertenezco a este grupo, yo no pertenezco a esta lista porque yo estoy fuera de estos cánones. Todos estamos confrontados. De alguna u otra manera, cada uno de nosotros va a ir marcando a medida que va avanzando la lista, va a ir marcando X, 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 X. Unos más, otros menos. Pero la vara es alta. Pero la vara es alta en el sentido de que también es posible cumplirla. Y saben que a veces es bueno darse cuenta de que no estamos en el potencial, como dicen los motivadores, de lo que realmente debiéramos ser. Porque cuando buscamos en nuestro propio potencial, naturalmente vamos a fallar. Porque nuestro potencial no está en nosotros mismos. Nosotros no somos jugadores de golf, por ejemplo, o jugadores de tenis, que juegan solos. Nosotros pertenecemos a un equipo, ya sea de básquetbol, ya sea de fútbol, ahora que veo a una hermana acá bien camiseteada, por ejemplo. Somos parte de un equipo, somos parte de una familia. Como le llama el Señor, la familia de la fe. Uno puede decir, por ejemplo, yo soy humilde, yo soy el más humilde de todos ustedes acá. Y eso, por supuesto, que es una contradicción, ¿cierto? ¿Entienden el punto? Uno se puede autoponer etiquetas que no necesariamente los demás van a cumplir, que no necesariamente los demás van a reconocer. Porque uno es así, hermano. Porque nuestros espejos suelen estar distorsionados. Yo en mi espejo me veo más flaco. Y no se ríen. Y es muy común que en nuestras autoevaluaciones salgamos ganando. Nos vemos como leones, pero somos gatitos pequeños. Pero por eso es tan importante que como cristianos nosotros seamos siervos maduros. Y aquí es donde empezamos a encaminar lo que el Señor escribió, lo que el Señor inspiró en Pablo para escribirle a Timoteo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Todos entendemos lo que es un neófito, ¿cierto?
un novato, un aprendiz, alguien que está empezando algo. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado un noviciado en una empresa? En buen chileno, ¿cuántos de nosotros nos hemos pegado buenos condoros? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros los primeros años o los primeros meses de casado fue muy difícil encontrar el equilibrio para poder convivir saludablemente? Cuando somos recién casados normalmente somos novatos a la hora de encasillar o encadenar, podríamos decir, los eslabones y poder tener una buena atracción. No es sencillo. ¿O ustedes me dirán que es sencillo? Sobre todo cuando hay casos extremos donde los matrimonios vienen de culturas tan distintas, vienen de raíces tan distintas, de costumbres tan particulares, y llegar a congeniar realmente se hace muy difícil. Todos hemos sido novatos en algo. ¿Alguno de ustedes ha practicado deporte, no digamos de alto rendimiento, porque no los veo de alto rendimiento, pero también hemos sido novatos en su momento practicando un deporte? Y ahí es donde más se ven los novatos y cómo es la forma de trabajar con un novato, cómo es la forma de trabajar con un neófito. ¿Se acuerdan de esto? Yo he sido neófito en muchas áreas de mi vida. Y muchas veces, por la forma de ser que tengo, he terminado quemado. Por eso el color de piel. ¿Por qué? Por lo impulsivo, por lo que ya hay que trabajar, hay que ponerle. Hermanos, somos confrontados diariamente con la palabra del Señor y eso es bueno. Significa que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Si no somos confrontados, si nos da lo mismo, si no reconocemos dónde hay puntos ciegos que tenemos que mejorar, si no hay hermanos que nos digan dónde tenemos que mejorar, finalmente estamos jugando partidos solos. Y cuando jugamos solos, perdemos por default. Por eso es importante que cuando miramos a la cara a nuestros hermanos, sean nuestros hermanos los que miren por encima de nuestros hombros. ¿Por qué? Porque ellos van a ver los puntos ciegos que nosotros tenemos, las mochilas que nosotros llevamos, los sufrimientos que nosotros tenemos, las cargas que podamos llevar. Porque nosotros no las vemos cuando vamos caminando para adelante. Son nuestros hermanos los que nos cuidan las espaldas, hermanos. Espalda con espalda. Y así vamos luchando en la batalla cotidiana. No es tan sencillo pertenecer a la familia de Dios, pero si nosotros somos humildes y sabemos recibir la ayuda, el consejo, el cuidado de nuestros hermanos, es mucho más fácil, es mucho más llevadera la carga. Pero ¿qué pasa? Nosotros ponemos barreras porque es natural poner barreras. ¿Por qué? Porque hay un trono en nuestro corazón que normalmente lo ocupamos nosotros mismos, o nuestros gemelos malvados. Y no lo está ocupando el Señor. Lo tenemos que dejar allí al Señor y dejar de ser orgullosos. Esto pasó en la predicación de Génesis 39 al 41, por si quieren buscarlo en YouTube y recordar esta maravillosa ilustración, hablando del proceso justamente de uno de los héroes que acabamos de mencionar, de José. Todo a su debido tiempo, hermanos queridos. Pero vamos con neófito, que literalmente significa recién plantado. Viene de la raíz griega, si quieren ser un poco más técnicos, neos, que es nuevo, y fitos, que es planta. Entonces, neófito, recién plantado o nueva planta. ¿Se entiende? Clarito. Es una de las palabras en griego más transparentes que nosotros podemos ver en la Biblia. Y es la palabra que ocupó específicamente Pablo para describir a este plantío de Dios que llegamos a ser nosotros. Se refiere en otras partes también como plantío, como sembradío, como nosotros somos plantas del Señor, somos árboles del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, más o menos en el mismo sentido que leía nuestro hermano
Daniel al principio, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está hablando básicamente acerca del bautismo. Pero si nosotros somos plantados, arraigados en el Señor, naturalmente nos vamos a nutrir de Él. Pero todo a su debido tiempo. Una planta requiere cuidado. Una plantita que uno recién pone en la tierra requiere cuidado. En muchos casos requiere que le coloquen una aspirina para que esté saludable, ¿cierto? Quizás agua, quizás mucha luz natural para que se produzca también el proceso natural que se produce en las plantas. Y nosotros debemos reconocer a las personas que son nuevas y cuidarlas, y regarlas, y trabajar en ellas, invertir tiempo en ellas. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ya tenemos dos figuras aquí, que somos un sembradío de Dios, pero que también somos un edificio del Señor. ¿Y los edificios se construyen desde arriba o desde la base? Poco a poco, ladrillo a ladrillo, paso a paso. Este último tiempo he estado pensando harto en plantas. He estado pensando harto en árboles. No soy para nada experto, de hecho, no tengo idea de muchas plantas. Yo veo una planta y para mí es una, no sé, un trébol, aunque no tenga hoja. No sé, no tengo idea de plantas, pero sí hay dos árboles que me llaman mucho la atención. Tres, pongámosle, pero dos que comparten la misma característica. ¿Ustedes han visto crecer algo debajo de un pino? Mi hermano experto acá tiene la respuesta clarísima y el enfoque técnico también. ¿Han visto crecer algo debajo de un pino? ¿Debajo de un eucaliptus? Y ni siquiera. Pero muy poco, ¿cierto? ¿Por qué? Por la acidez de las hojas, por la acidez del terreno. El terreno básicamente se vuelve casi infértil. De hecho, estaba viendo que había un estudio en España donde iban a dejar de sembrar eucaliptus porque estaba afectando a toda la fauna nativa del sector, a toda la flora nativa del sector. ¿Por qué? Porque al caer las hojas a los ríos estaban contaminando hasta lo más básico que son los nutrientes del propio río y estaba afectando a toda la cadena alimenticia. Y por lo tanto iban a dejar de plantar en sus planes de reforestación eucalipto. Volvamos entonces a las plantas, a los árboles. ¿Ustedes han visto un roble por debajo? Por debajo de un roble crece de todo. ¿Qué somos nosotros como cristianos? ¿Somos ácidos? A veces sí, muy ácidos. Pero tenemos que ser robles, hermano. Un roble que es una madera noble, que no crece rápido. El roble crece lento. El pino crece muy rápido. El eucalipto, ¿para qué decir? Crece muy rápido. Pero no son buenos árboles. Matan todo lo que está a su paso. Esto nos hace pensar en un salmo. ¿Ustedes, cuando piensan en árboles, piensan en algún salmo? ¿Cierto? Ahí está, muy bien. Será como árbol plantado nuevamente junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este salmo es una declaración de carácter y una comparación, por supuesto, entre justos y malos, ¿cierto? Si miramos el contexto, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se han dado cuenta que hay tres pasos para la decadencia en el versículo 1? El varón que no anduvo. Dime con quién andas y te diré quién eres, decimos, ¿cierto?
ni estuvo, ya se acomodó un poquito, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ya se quedó completamente con los burladores. Y a través de este tiempo nosotros como iglesia hemos ido viendo, básicamente, y aprendiendo una cosa muy importante que este salmo nos recalca, que es el carácter. Miren, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Nosotros damos frutos en el tiempo de Dios o cuando nosotros queremos? Nosotros somos impulsivos por naturaleza, somos orgullosos por naturaleza. Cada uno de nosotros, sin distinción, hermano. Aquí yo creo que la palabra nos confronta tan fuertemente que nosotros debemos hacer en este momento una introspección, un examen y decir, realmente en estas áreas yo tengo que mejorar. Y si ustedes, hermanos queridos, ven a su hermano o me ven a mí y que yo tengo áreas que mejorar, díganmelo. Así yo voy a entender que ustedes me están cuidando. ¿Dónde está entonces el talento, la popularidad y el carisma en esta ecuación? Lo que más pesa es el carácter. Lo que más pesa es el carácter. ¿Y saben por qué pesa el carácter? Porque el carácter no es lo que nosotros somos cuando todo nos está mirando. El carácter es cuando estamos solos. El carácter es cuando nos encerramos en el baño con el celular. Hermanos queridos, hay un flagelo muy terrible que está golpeando al pueblo cristiano, a los varones principalmente, de una forma brutal, y es la pornografía, y la pornografía en los celulares. Estamos en nuestra palma de contaminar de nuestro corazón. ¿Pero qué hacemos? ¿Huimos desnudos como José o nos quedamos ahí como la ranita en el agua tibia que se va calentando poco a poco? Que el Señor nos ayude a tomar medidas para cuidar nuestra salud espiritual, para cuidar nuestros corazones. Que podemos tener talento, hermano. Hay hermanos acá que tienen mucho talento. Hay hermanos que son populares acá, que los conoce todo el mundo, que uno sale con ellos a Puerto Vara y los saluda a todo el mundo. Hay hermanos con un carisma increíble en nuestra congregación, hermanos queridos. Pero esas cosas no van a sostenerte cuando estés en el momento de la prueba. Primero, lo que nos sostiene es Cristo, por medio de su sacrificio. Pero es el carácter que el Señor ha ido formando en ti a través de tus luchas, a través de tus dificultades, a través de los dolores que tú vives diariamente. Y que el Señor te alienta y que el Señor te sustenta y que el Señor te da fuerza. Él la multiplica cuando tú no tienes ninguna. Es ahí donde se forma el carácter. Es en el desierto donde el Señor trató con Moisés para que luego se transformara en el libertador del pueblo de Israel. No es cuando las luces brillan. No es cuando todo el mundo me ve. No es cuando soy un neófito. Porque cuando soy un neófito, cuando soy un recién plantado, requiero que mis hermanos me cuiden. Requiero que mis hermanos me ayuden. Requiero que el Espíritu Santo siga trabajando en mí continuamente. Y si pedimos paciencia, vamos a tener dificultades. Eso lo sabemos, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos claro eso, que nosotros, el Señor nos da no lo que nosotros pedimos, sino lo que nosotros necesitamos para poder seguir creciendo. Ahí está, no más novato, no más neófito. Hay que seguir creciendo. Y una pregunta que uno se hace entonces es, ¿cuándo se deja de ser neófito? ¿Cuándo pasamos de curso?
¿Cuándo nos titulamos? Cuando pasamos los ramos, ¿cierto? Y hay ramos que a veces no pasamos, hermano. Y estamos una y otra vez envueltos en el mismo problema, con la misma moneda, dando vueltas, en el mismo escenario, y vemos que no crecemos en esa área, y vemos que no salimos de ahí, y vemos que no se solucionan las cosas como nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque normalmente no hemos rendido esa área al Señor. ¿Cómo están las finanzas de nosotros, hermano? Es un tema que nosotros estamos trabajando con mi esposa de manera, pero muy seria, digámoslo así. Antes, un completo desorden, hermano, un desastre. Y el Señor ahí ha ido trabajando en nuestras vidas, nos ha ido enseñando, nos ha ido guiando. Una de las cosas que nosotros hicimos hace un poco tiempo y que sirve como, no como ejemplo, wow, sino como un tip, es que nosotros nos hicimos un WhatsApp privado entre los dos, como un grupo, y ahí vamos poniendo cada cosa que gastamos. Eso nos ha ayudado mucho, porque lo que estamos haciendo es rendirnos cuenta de cómo usamos y administramos el dinero de los dos. Y ahí vamos creciendo, como matrimonio. Se han acabado las peleas que hemos tenido en esa área, porque han habido peleas en esa área, hermano. Nosotros no tenemos grandes ingresos, pero los que tenemos, el Señor nos ha enseñado a administrarlos de la mejor manera posible. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cuándo dejamos de ser neófitos? Cuando pasamos los ramos. Cuando la fe ha echado raíces profundas y la persona demuestra constancia, humildad y discernimiento en su accionar. No es cuestión de tiempo, hermanos queridos. Unos pueden tener un crecimiento más rápido, otros más lento. Depende de las características de la tierra en la que haya sido sembrada la palabra. Hay características positivas, por ejemplo, una persona que fue católica toda su vida y de repente reconoce que Cristo es el Salvador y que no hay nada, ningún otro mediador fuera de él. Les es mucho más fácil que la persona que vivió alcoholizada toda su vida, por ejemplo, y que reconoce que en Cristo hay salvación y hay lucidez. Se fijan que hay dos caracteres que son completamente distintos. Naturalmente va a haber crecimiento mayor en una persona en cuanto a tiempo que en otra. Eso lo entendemos, eso es así. Por eso no es cuestión de tiempo, sino de crecimiento espiritual, y que ese crecimiento espiritual no sea porque yo lo digo, sino porque los demás lo están reconociendo en mí. La congregación aquí es vital, hermanos. La congregación puede decir que ese hermano no crece, ese hermano siempre está ahí, o ese hermano, hay que ayudarlo entonces. ¿Cómo lo ayudamos para que el hermano pueda crecer? ¿Se acuerdan que hace tiempo atrás nosotros conversábamos de, por ejemplo, cómo te ayudo? En vez de juzgar al hermano, decir, ¿cómo te ayudo, hermano? ¿Cómo te puedo servir para que tú puedas crecer? Para que tú puedas mostrar frutos. Para que en definitiva tú puedas servir al Señor de la manera en la que has sido llamado. No todos somos llamados a ser ancianos, hermano. De partida. No todos somos llamados a ser diáconos. Pero todos somos llamados a ser cristianos maduros. ¿Cierto? Los que anotan, todos somos llamados a ser cristianos maduros. Y ahí no hay distinción. Y esos requisitos definen básicamente lo que es un cristiano maduro. Porque ¿qué cristiano maduro va a ser infiel a su esposa? Ninguno. ¿Qué cristiano maduro no va a ser sobrio? ¿Qué cristiano maduro? Etcétera. Ustedes vieron la lista. Entonces, uno deja de ser neófito cuando empieza a mostrar madurez. Cuando sus decisiones empiezan a tener peso. Y no peso por imposición, sino el peso natural del respaldo y la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, naturalmente vamos a crecer. Y el versículo sigue. No sea que envaneciéndose, agrandándose, pavoneándose, caiga en condenación del diablo. Nosotros, cuando oramos con el equipo de alabanza, hay una cosa que
Hace un tiempo hizo un clic en mí. Nosotros normalmente, los equipos de alabanza son muy propensos a buscar excelencia, ¿cierto? Pero la excelencia sin humildad no sirve de nada, hermano. Tu excelencia al Señor, si no llegamos con un corazón quebrantado, si no llegamos con nuestras vasijas rotas, ofreciendo el incienso, no sirve de nada. Ese perfume llega al Señor cuando nosotros somos humildes, no cuando somos... ¿Qué pasa? ¿Cierto? Cuando somos así, no pasa nada. Y eso se ve en el tiempo. Siempre se ve en el tiempo. El orgullo, entonces, hermanos, es la marca del diablo. ¿Quién quiso ser lo que no era? ¿Cierto? Él creyó estar a la altura de Dios. Pero el error fue grande, tan grande como su caída. Y el orgullo puede inundar el corazón de un novato, hermano. El orgullo puede inundar mi corazón. Digamos que yo soy un novato. El orgullo puede inundar mi corazón a tal punto que yo crea que pueda tener todas las soluciones posibles para todos los problemas posibles dentro de todas las familias posibles dentro de la iglesia. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? ¿Cuánto ego tiene que haber en el corazón de una persona para pensar eso? No, señor. Y eso demuestra una vez más que estamos aún verdes. Hemos visto iglesias destrozadas por liderazgos que aún estaban verdes. Y les hemos visto con nuestros propios ojos. Por eso, la madurez y la sobriedad debe ser una característica vital en el liderazgo de la iglesia. Ahora, el crecimiento espiritual y la madurez solo la van a notar los que están adentro de la iglesia. Yo puedo dar fe de que mi hermano ha crecido, de que mi hermana ha crecido. Yo puedo ver su caminar cristiano dentro de la iglesia, ¿cierto? Su familia puede dar fe de ellos en el trato familiar que ellos tienen diariamente. Mi esposa puede decir, ¿de verdad? Si yo cumplo con esos requisitos o no los cumplo. Yo no podría decirlo. Mi esposa, mis hijos, son los que me juzgan. Pero ¿qué pasa con los de afuera? Y aquí Pablo sigue ahondando en el punto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos vida separada, hermano. Aquí no existe dualismo de que cosas materiales y cosas espirituales. Nosotros somos cristianos donde el Señor nos ponga. Aquí en la quebrada del Ají decimos. Por eso tenemos que ser siervos respetables también. También es necesario, y aquí la palabra clave es necesario. Cuando empezamos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿cierto? Esta palabra fiel es esta, dice el capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, en el versículo 2 de 1 Timoteo capítulo 3, necesario, nuevamente, acá aparece la palabra necesario. O sea que no es una opción, no es recomendable, no es deseable, no es posible, es necesario. Tiene que ser así. No hay de otra. Y en esta necesidad específica tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, es decir, una buena reputación. Si se fijan, todas las características anteriores apuntaban ya sea a la vida familiar como a la vida de iglesia. Pero esta última saca al servidor de la iglesia. Nos paramos afuera en la vereda con ese joven que está pidiendo monedas, por ejemplo, al frente del casino. Allí somos cristianos. Allí debemos ser lo que somos acá adentro también. En el barrio, con nuestros vecinos. Cuando mi perro muerde a otra persona. Y pasa muy seguido. En el trabajo. En un partido de fútbol o de básquetbol, lo que jueguen ustedes. Los que juegan. Con sus amigos. Ahí es donde en definitiva se ve si tenemos o no tenemos una buena reputación. Ahora nos toca preguntarnos, hermanos, de verdad, ¿qué tanto nos respetan los de afuera?
¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es el crédito que nosotros tenemos? ¿Cuál es el aval que nosotros tenemos con los de afuera? ¿Cuál es nuestra influencia en nuestros círculos? Nosotros hemos escuchado 1000 veces que liderazgo es igual a influencia, ¿cierto? Por lo tanto, si uno quiere ser un líder, tiene que tener una buena influencia. Y esto significa no solamente dentro de la iglesia, sino también y mayormente afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra influencia es importante. Hay un poema muy cortito que dice que nuestra vida tocará decenas de vidas antes de terminar el día. Mi responsabilidad como cristiano es que esas vidas sean tocadas en parte por el Evangelio. Mi responsabilidad es esa. Para que no caiga en descrédito. Recién dije la palabra crédito y ahora está lo contrario, el antónimo, y el lazo del diablo. La pregunta es, ¿nuestra vida facilita la comprensión del Evangelio en nuestro entorno o la dificulta? ¿Qué quiero decir? Hay personas que, por más que hayan vivido una vida cristiana toda su vida, hay un tiempo que hace clic. Hay un tiempo que la vida cambia, que hay una metanoia, que hay un cambio de pensamiento, que hay un nuevo nacimiento, como dice la palabra del Señor. A partir de ese momento, ¿cómo te valoran los demás? Básicamente, ¿cómo te valoran los de afuera? ¿Cómo te reconocen los hermanos? O sea, no los hermanos, quiero decir, los del mundo, los de afuera, los de la calle, los del patio, los de que están en el semáforo pidiendo moneda. Vuelvo a la misma figura. ¿Cómo te valoran ellos? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Acreditamos o desacreditamos el evangelio que predicamos? Porque es fácil ser cristiano los domingos a las 11 de la mañana, queridos hermanos. Esa es la parte más fácil del mundo. Aunque no todo el mundo le cuesta, o sea, le gusta levantarse temprano un domingo. ¿Cierto? ¿A quién le gusta levantarse domingo a las 8 de la mañana para poder llegar al culto? Ninguna mano levantada. Pero estamos aquí. ¿Cierto? ¿Cuántos tienen uno de esas stickers o pegatinas en su auto? Porque ser cristiano no significa hacer eso. Lo difícil es serlo cuando, quiero decir, lo difícil es ser cristiano o cristiana cuando tu esposo deja la toalla mojada encima de la cama. Cuando la pasta de dientes la aprietan por la mitad. Cuando no cambian el papel higiénico del baño. Un montón de casos. Y seguimos enumerando, hermanos. Sigo sacando ronchas. En el taco. Cuando se te mete uno así a la mala y, ay, Señor. O te lo llevas o lo envío. Cuando nuestros compañeros de trabajo dicen chistes subidos de tono. ¿Nos reímos? ¿O cara de póker? Porque la primera vez que nos riamos, hermanos queridos, después ya no van a parar y eso va a ser una bola de nieve que va a ir cayendo y cayendo y cayendo y no sabemos hasta dónde va a terminar. Por eso, si estás en un trabajo, que se note el antes y el después. No importa que sea un nuevo nacimiento, no importa que en un principio parezcas un neófito. Eso da lo mismo. El crecimiento lo da el Señor. El crecimiento no lo reconocen nuestros hermanos porque sí nomás, sino porque el Señor ya lo dio primero. Como lo mismo que decía nuestro hermano Daniel. Nosotros alabamos al Señor primero porque Él nos amó primero, ¿cierto? Y reconocemos lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. No es algo que nosotros inventamos, nosotros nos inventamos un Dios a nuestra medida, como dicen muchos ateos. No, Él decidió revelarse a nuestras vidas. Él es quien definitivamente nos llamó. Y como nos llamó, también nos capacita. ¿Para qué? Para que seamos mejores cristianos, maduros
y respetables. ¿Se acuerdan? Cristianos maduros y respetables. ¿Qué pasa si yo no quiero liderar? Porque todo lo que hemos hablado hasta el momento habla de liderazgo de ancianos y ese tipo de cosas. Ya les di un spoiler hace un momento que decía que cada uno de nosotros debe aspirar a cumplir esos requisitos. No por nuestra propia fuerza, porque ninguno puede por su propia fuerza, sino por la gracia del Señor que opera en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si yo no quiero liderar? Si yo quiero quedarme ahí mismo, que nadie me moleste, claro, yo estoy en la banca. ¿Saben por qué me río, hermano? Porque yo pensaba así, que nadie me moleste. Total, yo sirvo al Señor desde mi banca, lo mismo. Si yo no quiero liderar, si yo no quiero ser anciano, si yo no quiero pastorear, si yo no quiero dirigir ningún ministerio, ¿por qué debería importarme todo esto? Básicamente, porque aspiramos a ser cristianos maduros. Y como cristianos maduros, estamos llamados a crecer. Esa es la parte difícil, hermano. Porque crecer implica que nosotros menguemos. Acuérdense lo que dice la palabra. Es necesario que Él crezca, dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Y eso debe aplicarse en cada uno de nuestros corazones. Nosotros no podemos ser los sabelotodos, nosotros no podemos ser los que tengamos todas las soluciones, etcétera, ya lo dije, sino que nosotros lo que tenemos que ser es cristianos maduros y respetables y ya no ser más frágiles como un brote recién plantado. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guíe cada día a que podamos crecer en gracia, crecer en amor, mostrar el fruto del Espíritu en cada una de las facetas en las que nosotros diariamente nos vemos involucrados. Nosotros tenemos múltiples círculos, hermanos. Tenemos el círculo familiar, tenemos el círculo de iglesia, tenemos el círculo del trabajo, tenemos el círculo de la familia extensa, tenemos el círculo de los amigos que están fuera del trabajo, etc. Tenemos muchos círculos, ¿cierto? ¿Cómo nos desenvolvemos en cada uno de esos círculos? ¿Somos la misma persona en cada uno de esos círculos? ¿O nos tenemos que poner máscaras para encajar en cada uno de esos círculos? El problema de usar máscaras es que los elásticos se vencen rápido, ¿cierto? Y se caen. Pero los demás van a notar si nosotros usamos máscaras o no. Nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta que estamos usando una máscara, que estamos desarrollando un personaje. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y tenemos que continuamente estar examinándonos y rendir cuentas, hermanos. Uno dice de repente, no, yo no voy a rendir cuentas a mi hermano, porque ¿cómo el hermano va a saber mi pecado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si mi hermano conoce mi pecado, puede orar por mí. Y aquí va también para la reflexión para nuestros hermanos ancianos. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos ancianos? Gracias. ¿Cuánto nos acordamos de orar? ¿Cuánto nos acordamos de nuestros hermanos ancianos solamente cuando hay algo que nosotros hubiésemos podido hacer mejor? ¿Por qué lo digo? Y aquí yo voy a ser súper frontal, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para examinar la labor de los otros hermanos. Nosotros, quiero decir, como cristianos estamos llamados a que las cosas se hagan de la manera de Dios, conforme a lo que dice la Escritura, y ahí sí, tenemos toda la autoridad para decir, hermano querido, mira, esta cosa tú no la estás haciendo bien y nos llama a terreno. Perfectamente, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa cuando hay tanta opinión que es frontal, que es al choque, que es inclusivemente preocupante? Hermanos queridos, nosotros como ancianos estamos continuamente examinándonos unos a otros, viendo nuestras falencias,
buscando la forma de mejorar como cristianos, buscando la forma de servir mejor a la iglesia local, buscando poder ser de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de los miembros de la iglesia o no miembros de la iglesia. El consejo de ancianos que tengo el honor de participar ha sido una tremenda bendición para mi vida. Por supuesto que también un tremendo dolor de cabeza. Mi hermano Felipe se ríe porque, ¿verdad? Que por mi forma de ser, me cuesta mucho esperar los tiempos del Señor. Pero gracias al Señor, y lo digo aquí delante de todos ustedes, hay hermanos que saben poner el freno en el momento preciso. Cuesta reconocer que uno necesita ser liderado, hermano. A cada uno de nosotros nos cuesta. Pero solamente cuando seamos cristianos maduros y respetables es cuando el Señor va a guiar cada uno de nuestros pasos y podamos crecer. ¿Cómo llegamos a eso? Por medio del Espíritu Santo. Nuevamente, es el Señor obrando en nuestra vida. Cada día, a cada minuto, a cada segundo. Como cantan los niños, en toda mi vida ha de verse Cristo. En el caminar, en el andar, en el dormir, en el despertar. En toda mi vida ha de verse Él. ¿Nos cuesta? Horrores. Algunos más que otros, estoy seguro. Pero aún así, cada uno de nosotros finalmente podría decir eventualmente, llegado el tiempo final, he peleado la buena batalla de la fe. El llamamiento entonces para el día de hoy es cristianos maduros y respetables. Y cuando uno dice cristianos maduros siempre hace unas mezclas medias raras en la cabeza, pero el Señor es fiel. El Señor es digno de toda gloria, de toda adoración. Y finalmente cada uno de nosotros lo que tenemos que aspirar es a seguir creciendo en el Señor, seguir esforzándonos, seguir siendo guiados por medio del Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos. Oremos al Señor.